Hola, encantada de saludarles en esta séptima edición del Congreso Comunicación y Pensamiento. Mi nombre es María Micaela Cuenca, soy docente de la Universidad Isabel I y en esta ocasión voy a presentar un trabajo sobre la comunicación, la relación, las características de la comunicación y un estilo muy concreto de liderazgo denominado Managerial Coaching. El trabajo que aquí se presenta forma parte de una tesis doctoral, es decir, forma parte de un trabajo, de una investigación mucho más amplia, dedicado a estudiar este tipo de liderazgo y los comportamientos de innovación dentro del ámbito empresarial. Es decir, dentro de las empresas, cómo esos líderes, esos jefes de equipo, esos managers, por el tipo de comportamiento que tienen específico de este liderazgo, influyen en los comportamientos de innovación de los equipos, de sus equipos de trabajo. ¿Por qué nos interesa analizar el tipo de comunicación de este tipo concreto de liderazgo? Bueno, para las empresas, el líder, obviamente, el líder de los equipos, el manager, el jefe intermedio, como lo queramos llamar, es un aspecto esencial. Y el tema en general del liderazgo, en el ámbito empresarial sobre todo y en particular, ha sido un tema y es un tema que es muy tratado tanto a nivel académico como profesional. Las relaciones laborales hay que entender que han evolucionado mucho en las últimas décadas y entonces, bueno, la manera de entenderlas y la manera del liderazgo pues también ha evolucionado mucho y existe un gran interés realmente en conocer cómo funcionan esas relaciones humanas que se producen dentro de las organizaciones, en el ámbito empresarial. Así, como decía, uno de los focos de este interés, pues siempre, sobre todo en los últimos tiempos, se ha enfocado mucho en el tema de los líderes. Cuando hablamos de managerial coaching, bueno, pues nos viene enseguida a la mente el término coaching en general. Últimamente estamos viendo en nuestro día a día, en muchos ámbitos diferentes de nuestra vida diaria, cómo hay un auge, ¿verdad? Hay mucho interés sobre, aparece mucho esto del coach, ¿no? Tal persona es coach, se ha hecho coach, está haciendo coaching. Y entonces lo vemos pues en ámbitos como la nutrición, en el deporte, en temas de ayuda personal, de ayuda profesional, vocacional incluso. Hay mucho tema últimamente de coaching con animales. Al final, el coaching es un proceso de acompañamiento, de ayuda, donde una o varias personas, que son los coaches, ¿verdad? Ayudan, guían a otras en un proceso para conseguir pues, unas metas o unos objetivos que se proponen. De hecho, en los últimos años en nuestro país, el coaching, el ser coach, se ha constituido ya como una nueva profesión. Por tanto, ¿qué es el managerial coaching? Aunque ya lo estamos adelantando un poquito. Es un tipo de liderazgo que ejerce una persona que es integrante de una empresa y que tiene un determinado tipo de comportamiento. En este caso, un comportamiento tipo coach. Es decir, se ha estudiado en nuestro ámbito, se ha estudiado la figura del coach como agente, como una persona externa a la empresa que de repente, bueno, llega, se le necesita, se le llama, llega y lo que intenta es ayudar sobre todo a los mandos intermedios, a las personas que tienen equipos a su cargo, para ayudarles a conseguir sus objetivos. Esto se denomina executive coaching, el coaching el ejecutivo. Y bueno, y en España pues está bastante desarrollado.
Pero el managerial coaching no es una persona externa, es una persona integrante de la empresa, es una persona que forma parte de la plantilla normal, usual de la empresa y que tiene un comportamiento tipo coach, ¿de acuerdo? Este tipo de liderazgo se ha estudiado mucho y se estudia mucho en el ámbito anglosajón, pero no tanto en el latino. En el ámbito anglosajón viene estudiándose dentro de lo que es literatura científica desde los años 80, 90 del siglo XX dentro del ámbito empresarial. Autores, sobre todo como Ellinger, a este tipo de liderazgo empezarán un poquito más tarde en la literatura científica a denominarlo tal cual como managerial coaching. De esta manera, los procesos de comunicación que tienen lugar dentro de las empresas y de las organizaciones, cuando existe este tipo de liderazgo concreto, pues tiene unas características específicas. Es decir, la persona que tiene ese comportamiento tipo coach, pues se comunica de una manera muy concreta y específica. Con una comunicación que en este trabajo es lo que hemos intentado describir. Nuestra metodología ha sido la revisión bibliográfica, pero bueno, como decía antes, mayoritariamente, casi prácticamente en su mayor parte, una revisión bibliográfica del ámbito anglosajón, sobre todo de Estados Unidos, ¿vale? Y dentro del ámbito universitario. O sea, las publicaciones que se hacen sobre este tema son sobre todo desde los investigadores de las universidades en Estados Unidos. La revisión bibliográfica aproximadamente se ha realizado desde la década de los 90. Así, los resultados que se obtienen a través de esta revisión bibliográfica, bueno, pues aportan una serie de características clave. No son estas las únicas, pero sí como las clave, como las más importantes, que definen a esa comunicación que lleva a cabo un líder con un comportamiento tipo coach. Serían estas 5. La primera, la retroalimentación. Bueno, evidentemente son personas que le dan retroalimentación a sus equipos, pero una retroalimentación con unas características concretas, porque es una retroalimentación que se produce inmediatamente, de manera inmediata en el tiempo. Es decir, cuando hay un hecho, un acontecimiento o pasa algo dentro de la empresa, dentro de los equipos, la retroalimentación es inmediata, ¿vale? Para que tenga un efecto mucho más directo, mucho más duradero y además no haya confusiones. Es decir, que el líder está retroalimentando algo que ha pasado y no hay lugar a la confusión. No está retroalimentando otra cosa más que esa, ¿vale? Ciñéndose entonces a unos hechos muy concretos. El objetivo, que la persona sepa perfectamente qué es lo que el líder le está intentando retransmitir. Por otra parte, el líder tipo coach transmite información, es decir, es un recurso en sí mismo. El manager utiliza los procesos de comunicación para compartir información de manera amplia, clara, directa, dar instrucciones claras. Por otra parte, el tipo de escucha es muy importante. La escucha activa es el tipo de escucha, ¿no?, que este líder ejerce. Y ella produce que los miembros de los equipos perciban que sus opiniones se tienen en cuenta, ¿vale? Que realmente lo que ellos dicen no se queda en saco roto, hablando coloquialmente. Que sus opiniones van más allá y ello hace que se favorezca una actitud positiva hacia el trabajo, hacia la organización e incluso hacia esos propios líderes. La escucha activa conlleva, además, no dar soluciones a los miembros de los equipos, sino
favorecer que los construyan ellos mismos, propiciar la innovación, propiciar esas soluciones desde dentro de los propios equipos. La pregunta abierta es otra de las características de la comunicación de este tipo de liderazgo. La pregunta se utiliza de manera abierta para que los miembros del equipo puedan dar respuestas amplias. Y esto va unido a lo que decíamos anteriormente de que sus opiniones se tengan en cuenta. Es decir, te hago una pregunta abierta, me puedes responder de manera amplia, con lo cual yo puedo darte mi punto de vista y mis opiniones de una manera también más nutrida. En cuanto a la comunicación verbal, es muy importante, es fundamental. Este tipo de liderazgo es consciente del poder que tiene. Todas estas características de la comunicación, este líder las hace de manera consciente, eso es muy importante. Manejar adecuadamente el tono de la voz, el contacto ocular, con ello se pretende conseguir un contexto determinado. Este tipo de líder es consciente de que su comunicación no verbal es fundamental. El uso de los silencios es otra de las características. El uso de los silencios, aunque a veces puede resultar incómodo, favorece en gran medida que las personas se tomen su tiempo para reflexionar y puedan aportar toda la información que quieren en varios tiempos, incluidos esos silencios. Esto es una característica muy marcada de este tipo de liderazgo. Como conclusiones, bueno, viendo estas características, podemos concluir que este tipo de liderazgo tiene implícita una visión muy concreta de lo que son las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones empresariales, ya que se enfoca en la intención de conseguir unos efectos determinados en los equipos de trabajo. Los líderes quieren dar soporte al equipo, dar seguridad y confianza, reconocimiento, estimular el crecimiento y el desarrollo de habilidades. Crear espacios de reflexión, que los equipos construyan sus propias ideas. Existe un interés en el empoderamiento de los miembros del equipo. Como reto, obviamente, y como parte de una investigación mayor, como reto, el trabajo tiene el objetivo de aportar un mayor aporte científico para que las acciones que las empresas realizan en relación al liderazgo estén soportadas soportadas científicamente a través de este tipo de investigaciones y favorecer la transferencia del conocimiento de la universidad a la empresa. Muchas gracias y si tienen cualquier duda pueden realizármela tanto en el congreso como por correo electrónico. Un saludo.